Los invito, amados hermanos, entonces a continuar nuestro estudio y terminar el día de hoy este mensaje de Cristo a Filadelfia. Los invito a abrir su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 11 al 13. Vamos a dar lectura, hermanos, aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 11 al 13. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude en esta mañana a escudriñarla y a terminar este maravilloso mensaje en particular a la iglesia en Filadelfia. Bueno, en una breve introducción, hemos estado ya por más de un año estudiando el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, que creemos muy pertinente para nuestros días, porque esto que leemos no es una mera historia, no es solamente una lección circunscrita a iglesias que efectivamente, ¿cierto?, existieron en Asia Menor, región que actualmente es Turquía, sino que a través de estos mensajes a estas 7 iglesias hay una proyección profética del Estado en la larga historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, y en lo particular en el tiempo final de la iglesia, al final de la era de la iglesia. Ya vamos a estar entrando al último mensaje, que es que Cristo le habla, ¿no es cierto?, el Señor a la iglesia en la Odisea. Entonces, cada una de las características que se revelan a través de estas 7 misivas o mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor caracterizan también al estado, por decir así, el estado de las iglesias a través de la historia y ahora mismo en este tiempo. Y en lo particular, hermanos, hemos descubierto que Filadelfia es una iglesia ejemplar. Es un gran ejemplo para nosotros porque, a pesar de ser una iglesia pequeña, era una iglesia fiel. El Señor, ya lo hemos dicho muchas veces, Él no mira la cantidad, Él no mira la multiplicación. El hombre sí, pero Dios no. Él mira la fidelidad. Es increíble cómo insiste en cada enseñanza el propio Señor Jesucristo y sus apóstoles en un llamado, en una exhortación, en una invitación personal, individual para cada uno de nosotros a ser fiel al Señor. Ya hemos hablado varios pasajes acerca de eso. Y Filadelfia, sin duda, que representa a las iglesias fieles, que no ponen su confianza en la cantidad de miembros que tiene, o en la infraestructura, o en la capacidad de organización o institución, ¿cierto? Y en su poder adquisitivo que pueda tener. Eso lo vamos a ver en la iglesia, la terrible iglesia en la Odisea, una iglesia miserable, dice el Señor, pobre, desnuda, ciega, etcétera, con un terrible diagnóstico. No obstante, una iglesia próspera, una iglesia con capacidad, una iglesia que tenía poder, multitudinaria, etcétera, etcétera. Entonces, vamos llegando ya al final. En el versículo 11, solamente comentar los elementos claves donde se habla del inminente regreso de Cristo. La iglesia fiel vive hablando, predicando, cultivando el mensaje del inminente regreso de Cristo. Aunque las grandes mayorías, y no hablo del mundo, sino que de las propias iglesias o corporaciones evangélicas, ¿no es cierto?, cristianas, no hablen de esto y aún más se opongan a hablar de escatología, como se conoce, ¿no es cierto?, es decir, los eventos futuros, de que Cristo viene. Eso no es tema para hoy, dicen ellos. Hoy día tenemos que centrar las fuerzas aquí en este mundo, cómo cambiamos la sociedad, cómo escogemos al mejor presidente que represente los intereses de la iglesia, porque lamentablemente todo este mar de cristiandad enorme que gobierna en nuestros días tiene puestos los ojos solamente aquí en lo terrenal. De ahí la consonancia con lo que citaba nuestro hermano respecto al texto de Pedro, ¿no es cierto?, que hablaba de Lot. Lot, ¿cierto?, tenía una aflicción en el alma al mirar, al ver que
que la actitud de los hombres, que la nefanda actitud de los impíos, ¿no es cierto?, era una verdadera oposición, resistencia a la verdad. Allí estaba el justo Lot ahí afligido en medio de la sociedad sodomita. Y así también nosotros afligimos nuestra alma. Por lo tanto, hablar de la venida de Cristo es la esencia de la esperanza. Y esta iglesia fiel no podría sino tener en alto este mensaje también. El Señor se lo dice: vengo pronto, vengo en breve. Ya hemos hablado bastante de eso. Y hace un llamado a perseverar, a ser fiel, a retener lo que se nos ha sido dado, y que nadie tome tu corona, dice el versículo 11 al final. Es decir, esa palabra tomar también puede ser traducida como arrebatar, que nadie arrebate tu corona. Es decir, no solamente la salvación está implícita, ¿no es cierto?, en el sentido de que, primero, la salvación es segura, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. En el comentario debemos nosotros hablar primeramente que la salvación es un don de Dios que no va a cambiar en nada de lo que tú hagas o dejes de hacer. Si tú eres salvo, serás salvo por toda la eternidad. Y muy de paso, para que nadie malinterprete, muchos dicen: ustedes predican esto del salvo siempre salvo. Es decir, hagan lo que quieran, total ya son salvos. No, yo no he dicho eso, y nadie de los que afirman la doctrina de la seguridad eterna del creyente afirma eso. Pero no podemos negar que la salvación es segura. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Eso no está en juego. Pero sí el asunto del premio, de la corona, de la retribución. El Señor nos llama, así como llamaba a Filadelfia, que era una iglesia fiel, era una iglesia que guardaba la palabra de Dios. Era una iglesia ejemplar, por decirlo así, junto con Esmirna. Dos iglesias que sobresalen dentro de las 7 por su fidelidad, por su sufrimiento también, en el caso de Esmirna en particular. Pero también hay un llamado a la responsabilidad. Y culmino el versículo 11 diciendo esto: amados hermanos, la gracia de Dios, la gratuidad de Dios no elimina nuestra responsabilidad. No para ser salvo, pero sí para obtener el premio, para terminar la carrera. Acuérdense que hemos hablado acerca de eso. El apóstol Pablo habla mucho de eso, ¿no es cierto? Lo estuvimos viendo, de las coronas, la repartición de coronas, de galardones. Y también la semana pasada hablábamos sobre el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes vamos a comparecer para que demos cuenta de lo que hicimos o no hicimos estando en el cuerpo. No para ser salvos o ser condenados. Ese tribunal, el Bema, ¿se acuerda que hablábamos del Bema? Que es una especie de tribunal, es una especie de tarima, para decirlo de manera muy ilustrativa y muy simple, en donde, imagínense, usted va a tener que salir adelante y dar cuenta al Señor de lo que hizo o no hizo, debiendo hacerlo aquí en la tierra. ¿Y cuál va a ser el resultado de aquello? O el individuo salvo, evidentemente, obtendrá premio, corona, galardón para la gloria de Dios, o será avergonzado. Va a ser un día, una jornada, amados hermanos, muy solemne, en donde nosotros no nos vamos a poder engañar, porque los ojos de fuego de nuestro Salvador va a evidenciar todo. El día la declarará, ¿se acuerda? Las obras van a ser declaradas en ese día, por eso es que es importante. Como dice Eclesiastés, mientras haya vida y esperanza, tenemos que enmendar nuestros rumbos para que el Señor nos ayude y nosotros doblegarnos a su señorío y poder obrar y cumplir el don o los dones espirituales que Él nos ha dado para servir en la iglesia. Si el Señor nos ha puesto aquí no para estar de una manera inanimada, sino que también para servir en la iglesia. Y eso va a tener retribución. Y el Señor le dice, ¿no es cierto?, que nadie tome tu corona. Muy bien. El Señor nos ayuda, amados hermanos. Pasamos al versículo 11, ya en la recta final, versículo 12, perdón. Algo que ya hemos comentado con todas las iglesias que hemos estudiado. Estamos en la sexta iglesia. Esta frase aparece en todas. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esta expresión, al que venciere, nuevamente la repito porque se nos suele olvidar. Aquí no está hablando de una salvación condicional. Nosotros siempre debemos asumir, hermanos, nuestro rol
de bendecidos por Dios, en donde la bendición no se sujeta a nuestros méritos, sino que a una obra de gracia de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, si lo quiere anotar ahí, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice algo muy interesante respecto a esto. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, mire lo que dice, yo he vencido al mundo. La victoria, amados hermanos, que nosotros gozamos, para que se nos llame vencedores, porque el pasaje de Apocalipsis que el Señor le dice a todas las iglesias, le está hablando a los verdaderos creyentes, al que venciere, a los victoriosos, van a recibir estas bendiciones gloriosas y eternas. Pero no es una victoria personal, no es una victoria de obras, sino que es una victoria imputada en Cristo Jesús. No podría ser de otra forma. El Señor dice aquí, yo he vencido al mundo, y todo el que está en Cristo es literalmente un vencedor. Por eso que todas nuestras bendiciones, nuestros estados de excelencia son exclusivamente en Cristo. De la misma forma, hermanos, usted se acordará de este pasaje tremendo, que yo lo llamo como un himno a la seguridad eterna del creyente. Cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. No hay nada, ¿no es cierto?, que nos pueda apartar del amor de Dios. Versículo 30, estoy leyendo Romanos 8, pero anótelo ahí, escúchelo primero y después lo revisa. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahí podríamos nosotros decir ufanamente, sí, nosotros vencimos, tenemos mérito. No, dice aquí, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nuevamente una alusión a una victoria imputada. Si nosotros somos vencedores es porque Él venció primero. Si nosotros somos victoriosos es porque estamos en Cristo y hemos vencido, así como Él venció al mundo, nosotros también en Él somos más que vencedores. Finalizo también este comentario con lo que dice el propio Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, dice, primera de Juan capítulo 4, verso 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Fíjese, a mí me gusta mucho detenerme en la gramática. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ya, eso es certeza, hermano, eso es muy importante. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los habéis vencido. Somos más que vencedores, amados hermanos. La victoria es imputada. De manera que, cuando dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, al que venciere, no está hablando de un desafío para que nosotros, en virtud de nuestros méritos, de nuestro esfuerzo, podamos lograr la victoria y de acuerdo a eso, ser salvos o ser condenados. Si fuera así, hermanos, la salvación es por obras. Pero la Biblia no avala esa enseñanza. La salvación no es por obra, es por una justicia imputada, es por una dignidad imputada. ¿Qué significa imputada? Que Cristo Jesús nos impuso. Y para ser más preciso, que Dios Padre, por medio de su Hijo, nos impuso. En otras palabras, hermanos, la victoria de Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, es una justicia, ¿no es cierto?, y una victoria que se nos transfiere a nosotros por un acto de gracia, de misericordia. Por lo tanto, el versículo 12 está hablando de los creyentes. Al que venciere, es como decir, a los victoriosos, a los vencedores. ¿Qué promete el Señor? Yo, dice el texto, lo haré columna en el templo de mi Dios
y nunca más saldrá allí. Dos elementos que quiero comentar de esa declaración. Primero, el tema de la victoria. El que somos vencedores, evidentemente, es una victoria imputada, impuesta en Cristo Jesús. Espero se entienda. Los otros dos elementos, ¿cuáles son? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La columna. Esto es muy importante porque dentro de las construcciones la columna juega un papel muy importante. Nosotros vemos las construcciones heredadas, ¿no es cierto?, de todos estos imperios antiguos, los romanos, los greco-macedónicos que hemos estado estudiando también. A mí me gusta mucho ver estas figuras de las columnas, ¿ya? Las columnas dóricas, jónicas, corintias, que uno las diferencia por su estructura en las partes superiores. En los cementerios, por ejemplo, hay unas construcciones muy bonitas que es increíble, pero uno disfruta la arquitectura. Y otro elemento muy al margen, no me quiero desviar del tema, pero es increíble cómo el hombre pretende llevar toda la diferencia, ¿no es cierto?, de clases sociales en vida también hacia la muerte. Entonces los muertitos, como decimos nosotros, los finaditos, que adinerados, tienen unos tremendos mausoleos, palacios, con sus columnas ahí, imponentes, colosales. Bueno, eso también es el legado de estos imperios, del orgullo, de la soberbia. Ahora, en el aspecto espiritual, en el aspecto positivo, por decirlo así, en el edificio, el Señor nos promete ser columna, evidentemente con un poder y una capacidad imputada también. Mire, hay un pasaje que yo quiero que observemos respecto a lo que el Señor le dice a Filadelfia: yo te haré columna en el templo de mi Dios. El primer comentario que quiero hacer respecto a eso, dice acá el libro Primero de Reyes, capítulo 7, verso 15, si lo quiere apuntar. Primero de Reyes 7:15 dice: y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Verso 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Bien. El contexto. Aquí está hablando del templo de Jerusalén, que también nos hemos estado acordando a propósito de las 70 semanas de Daniel, el estudio que estamos desarrollando los días domingos. Desde ya todos invitados para que nos sumemos a estos estudios que nos hacen tanto bien, porque las profecías nos dan gozo. Así que todos invitados, hermanos. Hemos estado hablando un poco de los templos, del primer templo, del segundo templo, y mencionando aún el tercer templo que será reconstruido en el futuro. Bueno, el templo de Jerusalén, el más glorioso, ¿cierto?, el más recordado también en la gloria de Israel, en el reinado de Salomón, tenía 2 columnas. Las columnas que soportaban, ¿cierto?, la estructura. La columna es fundamental para que resista la estructura. Lo curioso, por decirlo menos, de este texto acá, habla de 2 columnas, una a la derecha y una a la izquierda, es que el Señor le dio nombre a la de la derecha, ¿no es cierto?, le llamó Jaquín, que significa que Dios establece. Eso significa el término Jaquín. Y la de la izquierda se le llamó Boaz, que es como una redundancia en la virtud y en los atributos de Dios, porque significa Él viene en poder. En otras palabras, hermanos, aquí podremos nosotros también traducirlo como alguien lo sugiere: en Dios hay poder, en Dios hay fuerza. Las columnas, hermanos, representan el poder, el sostén del edificio. Y no podría ser en un sentido humano, porque nosotros no somos columnas en sí mismos, sino en aquel que nos imputa este poder
de ser llamados columnas del templo de Dios. Entonces es una expresión muy, muy pura, hermano, de lo que significa estar ahí en el edificio de Dios, en un lugar de preponderancia, porque nunca olvidemos que la iglesia también es llamada, ¿no es cierto?, la esposa de Cristo, pero también columna y, ¿qué más?, y baluarte de la verdad. Mire, antes de comentar ese pasaje también, el Señor le dice a Jeremías, a este pequeño que decía, ¿no es cierto?, soy niño. ¿Se acuerdan en Jeremías capítulo 1, versículo 6? Quería eludir la responsabilidad también, pero paralelamente reconocía sus limitaciones. Y el Señor le dice, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ya hemos hablado sobre eso, ¿cierto? Tremenda enseñanza también para nosotros. Bueno, a este Jeremías, que tenía una tremenda labor, le dice acá en Jeremías capítulo 1, versículo 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, y mire lo que dice, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El poder de Jeremías no radicaba en su capacidad, radicaba en el poder de Dios. Esa es la interpretación correcta. Porque acuérdense que el apóstol Pablo también nos dice, a través de la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor, dice, en el poder de su fuerza. Aquí el Señor está presentando a Jeremías como columna de hierro, es decir, para sostener este tremendo edificio de la predicación de Jeremías, lo pone como una columna inmutable, inquebrantable. Pero te harán frente, tendrás oposición, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo. Entonces, en definitiva, como dice el texto también, si Dios es con nosotros o es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el Señor le dice a Filadelfia, te haré columna de mi Dios, es un privilegio de un sostén del edificio que ninguno de nosotros podría haber merecido. Mire, otro pasaje que quiero citar respecto a esto, que lo mencionaba así de paso, está en 1 Timoteo. Yo sé que esto lo conoce muy bien usted también, 1 Timoteo. Vamos a buscar aquí epístola de Pablo a Timoteo, versículo 15. 1 Timoteo 3:15, perdón. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Dos partes de la construcción fundamentales. Columna, sostén, ¿ya? Lo que soporta el peso del edificio, y baluarte, que era la estructura que sobresalía de los linderos de la construcción para poder observar. El atalaya se ponía en el baluarte y podía observar la llegada del enemigo. Es decir, sostén de la verdad y defensa de la verdad, que es la tarea de la iglesia. La iglesia está para sostener la verdad. Imagínense el privilegio que tenemos de ser depositarios, ¿no es cierto?, de la verdad, y también defensores de la verdad del Evangelio, la verdad de la fe de Jesucristo. No una idea propia, no una filosofía propia. Nosotros no defendemos ideas propias, defendemos la verdad. La proclamamos con toda firmeza, con toda convicción. Pero asoma ese comentario sobre lo que significa que la iglesia también es columna, sostén de la verdad, inmutable, inquebrantable, porque el Señor nos imputa precisamente ese estado, esa capacidad de ser columna. De la misma forma, y con esto termino esta parte, el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, dice que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan
Miren lo que dice, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bien, aquí el contexto es que Pablo, después de haber estado recibiendo la instrucción del Señor, acuérdense que lo que hablábamos el jueves, hay una etapa de discipulado, una etapa de preparación que ninguno de nosotros puede eludir. El propio Pablo, con todo lo que era capaz en sus créditos humanos, por decirlo así, él mismo dice que no tenía ningún valor. El Señor lo hizo de nuevo, de un Saulo arrogante, altivo, con poder, hizo un Pablo. Pablo, la palabra Pablo en griego significa el más pequeño, y lo vivió en carne propia. Entonces, el apóstol Pablo no quiso subir a Jerusalén, sino que estuvo 3 años estudiando, ¿no es cierto?, preparándose en Arabia, y de ahí vuelve, es guiado por el Espíritu de Dios a Jerusalén, y se presenta ante estos 3 hermanos que eran considerados como columnas de la iglesia, es decir, Jacobo, Pedro y Juan. Entonces, ahí nuevamente aparece esta expresión de columna como el sostén, ¿no es cierto? El sostén, el soporte del edificio. Ahora, nosotros vemos, hermanos, esta expresión del Señor a Filadelfia en una perspectiva de gloria. Le dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Y qué más agrega? Versículo 12. Apocalipsis 3:12 estamos analizando. Vamos avanzando. Dice, y nunca más saldrá de allí. ¿De qué está hablando el nunca más? Está hablando de eternidad. De verdad que lo que ocurre en el versículo 12 es una imagen que Juan contempla de la eternidad de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, porque si unimos toda la enseñanza, ahí también vamos a estar en una relación estrecha con el pueblo de Israel, los salvos de Israel, los santos de Israel. Así que va a ser un tiempo maravilloso en donde la presencia de Dios llenará todas las cosas, llenará todo, no habrá necesidad de nada. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, lo primero, al que venciere, victoria imputada, le haré columna del templo de mi Dios, el privilegio de ser estructura fundamental en esto, la iglesia, imagínense el privilegio, pero no solamente por un tiempo, sino que para siempre, dice acá, nunca más saldrá de allí. ¿Y qué más dice? Y escribiré sobre él, ahí está hablando del creyente, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, que es la nueva Jerusalén, dice, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Bueno, el versículo 12, hermanos, menciona otro privilegio que vamos a tener, que en nosotros, en los creyentes, en los vencedores en Cristo, se nos revelará el nombre de Dios, el nombre de la santa ciudad y el nuevo nombre de Jesucristo. Este énfasis del nombre obviamente tiene sentido con el concepto de ciudadanía, porque en el tiempo del Imperio Romano los registros de ciudadanía eran muy importantes, y creo que lo comentamos ahí en el capítulo número 3 también de Apocalipsis, cuando hablamos de la iglesia en Sardis, ¿se acuerda? Y usa un texto que dice, no borraré su nombre del libro de la vida, que algunos lo interpretan así victoriosamente, dicen, ve, ahí se enseña que la salvación se pierde. Hay algunos que les gusta que la salvación se pierda, en lugar de gozarse de una salvación segura, buscan resquicios para ufanarse y decir, no, yo me la voy a ganar, como sea me la gano, pero no me vengan a regalar la salvación. Y son enemigos de la gratuidad de Dios, imagínense, hermano. Aquí no está hablando de que la salvación se pierde, está hablando precisamente de que el que es inscrito en el libro de la vida nunca jamás será borrado. Porque en ese tiempo, si usted dejaba la ciudadanía de cualquier lugar, los registros lo borraban. Entonces, claro,
en un sentido humano, usted llegaba ahí y si moría, dejaba de existir, era borrado. Pero en el sentido eterno, ¿por qué va a ser borrado si usted va a ser eterno para siempre jamás? Y el nombre estará inscrito con una tinta indeleble. A eso se refiere. Entonces, el lenguaje de la escritura en el tiempo en que Juan escribe también, que es muy importante también el contexto histórico, cultural, habla de los nombres, la importancia del nombre. También hablábamos sobre el nombre de la piedrecita, ¿se acuerda cuando hablábamos también de las otras iglesias? Tendrá un nombre específico, porque en ese tiempo también se portaba la identidad a través de piedrecitas y seños que identificaban a un individuo. Ahora, en este aspecto de lo que está diciendo aquí Juan en relación a Filadelfia, dice: te haré columna para siempre y te daré, como dice aquí el versículo 12, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la santa ciudad y el nombre nuevo de el propio Señor Jesucristo. La importancia de ese nuevo nombre. Yo me ponía a pensar, hermanos, ¿qué nombre nuevo podría tener nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nos encontramos con Apocalipsis capítulo 19, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11 en adelante dice así. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, note usted, se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ahí nuevamente la alusión al nombre, el Verbo de Dios. Que si usted lo cruza con Juan 1.1, el Verbo de Dios y el Verbo se hizo carne es Jesucristo el Señor. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los títulos de nuestro Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que será revelado de manera particular, de manera especial, a su pueblo en esa eternidad. Entonces el privilegio de Filadelfia es un privilegio de tener vida eterna, tener una victoria imputada, ser columna en el templo de Dios, recibir el nombre de Dios, el nombre de la santa ciudad y el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un comentarista de la década del 80, Vin Malgó que se llama, y dice lo siguiente. Yo cito esto porque estos hermanos eran muy fieles a la Biblia, ¿ya? Y lamentablemente escasean hoy día. Hoy día muchos hablan por su propia cuenta. Y él hace un comentario del versículo 12 escueto y termina de una manera magistral, por lo que yo entiendo acá. Dice que el versículo 12 habla de las glorias indescriptibles que esperan a los creyentes, en este caso los vencedores en Filadelfia, que representan a todas las iglesias fieles. Glorias a las cuales podemos hacer alusión por medio de palabras, pero no pueden ser explicadas racionalmente en su sustancia. Y hace referencia a un pasaje muy importante, hermano, que es cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿se acuerda? Lo voy a leer, hermanos, por favor, vamos, porque ya vamos avanzando y queremos terminar con la Nueva Jerusalén, que es un lugar maravilloso. En 2 Corintios capítulo 12, dice lo siguiente, versículo 1 en adelante, 2 Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé,
Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Las glorias eternas, hermanos, son indescriptibles. Esta palabra inefable significa que no las podemos pronunciar, no las podemos hablar, no las podemos describir, son indescriptibles. Entonces, el hablar de que la iglesia tendrá el privilegio de ser columna del templo de Dios, que recibirá el nombre de Dios, que recibirá el nombre de la santa ciudad de la que vamos a hablar ahora, y el nuevo nombre de Jesucristo, es un estado de gloria máxima, eterna, para siempre, jamás. Pablo fue arrebatado, el Señor permitió ver esas glorias de una manera increíble, y uno entiende de por qué tenía que haber vivido esas revelaciones para fortalecer la fe de este hombre que soportó tantas cosas. Y ahí el Señor lo capacitó y el Señor afirmó sus convicciones y aún dice, no me conviene gloriarme, porque aquí en el contexto los corintios cuestionaban a Pablo. Imagínense ustedes la ingratitud de la propia iglesia en contra de Pablo. Y Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que es el cielo de Dios, es la gloria de Dios, y contempló, ¿no es cierto?, en el paraíso, dice el versículo 4, y donde escuchó palabras que son indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar. ¿Por qué este preliminar, hermanos? Porque aquí asoma, en el capítulo, volvamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, asoma la santa ciudad, la ciudad de Dios. Bien, en un plano humano, en un plano terrenal, en un plano temporal, hemos hablado bastante de Jerusalén. El Señor la llama la ciudad del gran rey. En este plano, por decirlo así, de este siglo. Cuando hablamos de este siglo y del venidero, este siglo es el siglo donde hay pecado, donde hay muerte, donde hay odio a la verdad de Dios, etc. Ese es el primer siglo, el siglo malo, como dice el Señor, el presente siglo malo. Asoma ya esta ciudad amada de Dios. Como lo decía el Señor Jesucristo, la llama la ciudad del gran rey, citando, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, donde Cristo volverá y precisamente pondrá sus pies en el monte del Olivar y desde Jerusalén gobernará toda la tierra, reinará con poder, con gran gloria, con vara de hierro. Y esa es la esperanza también de nosotros los creyentes. Y se cumplirá el ruego del Salvador cuando dijo, venga tu reino. Venga tu reino significa que es una profecía para nosotros aún futura. Y ahí aparece esta preciosa ciudad amada por Dios que se llama Jerusalén, ciudad de paz. No quiero extenderme en cada cosa, hermanos, pero es tan profundo, porque cuando nosotros hablamos de paz, hablamos de la paz de Dios y de la paz para con Dios. Y esa paz no es la que el mundo ofrece, ni menos la que va a ofrecer el anticristo, porque cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra paz, se denota la idea de pacto. La paz de Dios es eterna, es un pacto eterno, inquebrantable. Si usted busca la etimología, es tan importante porque el anticristo rompe el pacto, rompe la paz. Por eso que dice Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, los inconversos, destrucción repentina. Pero Jerusalén es la ciudad de paz, pero no es la paz de los hombres que han hecho un lugar de conflicto en una ciudad de paz. Pero esta ciudad de paz proyecta en el sentido eterno, para siempre jamás, cielos nuevos y tierra nueva, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, hermanos, por favor. Qué privilegio más grande. Si vamos siguiendo la secuencia, el Señor nos hace vencedores en Cristo, nos hará columnas en el templo de Dios, de mi Dios, dice el Señor, y escribiré el nombre de mi Dios
el nombre de la santa ciudad, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de Dios y mi nuevo nombre. Va a ser un tiempo maravilloso. Detengámonos aquí, hermano, en la Nueva Jerusalén. Capítulo 21, versículo 1 al 4 primero. Dice así, Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es como para iniciar un estudio individual, hermano, pero lo vamos a abordar de manera individual, sin duda, los domingos en la tarde, en la profecía bíblica. Pero ¿qué podemos mencionar? Juan pudo contemplar esta santa ciudad, la santa ciudad, y la llama la Nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna. Imagínense que prevalece en la eternidad el nombre de Jerusalén, ciudad de paz. Porque quien reinará en eso por toda la eternidad precisamente es el príncipe de paz. Es Jesucristo nuestro Señor. Y yendo a la etimología de la palabra paz, es el que establece un pacto incondicional con sus hijos, sea de Israel o de la iglesia, o podríamos decir judíos o gentiles, y estar con ellos con un pacto inquebrantable para siempre jamás, por toda la eternidad. Y dice que esta ciudad está dispuesta como una esposa preparada para su marido, una ciudad que desciende de lo alto y se manifiesta de manera gloriosa. Si nosotros lo estudiamos de manera detallada, vemos la cantidad, hermanos, de piedras preciosas que nos instan a imaginarnos realmente una ciudad brillante, gloriosa, magnífica, sin ninguna comparación en lo que nosotros podamos buscar en la tierra. Es una imagen que nos permite concluir, como decía este autor, la gloria magnífica de esta ciudad. Nosotros debemos entender que esta ciudad, en la descripción que hace la Biblia, es una ciudad enorme, de miles de kilómetros, pero no es en un sentido de ancho, de largo, sino que inclusive de altura. Algunos pensadores y comentaristas llegan a decir que es una especie de cubo, es como una ciudad cúbica. Otros, por ejemplo, como el famoso hermano J. Vernon McGee, a quien yo le tengo mucho cariño, porque ustedes saben que J. Vernon McGee dejó sus escritos, sus estudios, que después los pasaba nuestro hermano Samuel Montoya. Los más viejos nos acordaremos. Yo me acuerdo, me quedaba durmiendo ahí escuchando los estudios de Samuel Montoya basados en los estudios de J. Vernon McGee. Y J. Vernon McGee decía que esta ciudad era una especie de una ciudad cubierta por una cúpula. En otras palabras, los hombres, tú y yo, J. Vernon McGee y cuantos más, no han podido describir la gloria de lo que significa esta santa ciudad. Miles de kilómetros, 2000 y tantos kilómetros de largo, etc. Lo vamos a estudiar, como les digo, los domingos en la tarde, en un futuro, si el Señor nos regresa antes. Una ciudad que está reservada para nosotros. Qué maravilla, hermano. El Señor dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está la ciudadanía, por ahí está. Yo la otra vez, hermano, en una semblanza, siempre lo llamo así, hace ya años escuché a unos científicos que estaban estudiando una especie de ciudad que anda dando vuelta en el espacio, y hacían dimensiones pero estratosféricas de este tipo de asteroide enorme que están evaluando.
De ahí que salieron estas películas famosas de la década del 90, Armagedón, no sé si usted se acuerda, o Impacto Profundo. Fueron motivadas precisamente de ese descubrimiento. Y me acuerdo que en ese entonces lo primero que se me vino a la mente es esta ciudad celestial. Esta ciudad de la cual habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire lo que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros. Tenemos una herencia celestial, hermanos. Por mucho que nos quieran tildar de escapistas, de irresponsables algunos, de que nos quedamos de brazos cruzados en lugar de estar marchando a favor del candidato A, B o C, o de la nueva o no constitución, etcétera, etcétera, nos critican. No importa, hermano, no importa, no perdamos nuestra perspectiva. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros no somos de aquí. Eso es muy importante. Ahora, esta santa ciudad dispuesta como un esposo, dice el versículo 33 que Apocalipsis 21.3, eso es. Apocalipsis 21.3 dice, he aquí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo de Dios. Mire qué palabra más maravillosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el tabernáculo de Moisés? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Toda esa construcción, todos los materiales usados, todos los mobiliarios, los utensilios usados, las medidas, etcétera, los colores inclusive, es una verdadera sombra, por decirlo así, un símil, un emblema de lo que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el tabernáculo. Entonces, este tabernáculo que es Cristo Jesús estará ahí. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. A Él lo vamos a contemplar por toda la eternidad, hermanos. Y Él no solamente con darnos tales privilegios de ser vencedores en Él, de ser columna en el templo de Él, de llevar el nombre de Dios, el nombre de esta preciosa santa ciudad, Jerusalén celestial, y el propio nombre de Cristo, sino que también dice el versículo 4, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si esto no nos conmueve, hermano, no hay nada más que agregar. Él se encargará de tomar un pañuelo y secarte tus lágrimas que has derramado por largo tiempo, esperando la redención. Esa va a ser nuestra retribución más maravillosa, hermanos. Él, con ese amor insondable, ese amor fraterno, ese amor protector, incondicional, se dignará a viles pecadores como tú y como yo de enjugar toda lágrima, de secar toda lágrima. Ahora, cuando nosotros vemos acá lágrimas de los ojos de ellos, ¿por qué? Si este mundo es una conquista, si estamos en un avivamiento, si estamos en una especie de banquete, grito de júbilo. No, hermano, no te engañes. La iglesia no está de júbilo. La iglesia está en un tránsito, en un camino angosto, en un camino estrecho, difícil, de angustia. Lo leía nuestro hermano, el justo Lot, que se reía, gritaba júbilo. No. Afligía su alma cada día, viendo y oyendo las actitudes nefandas de los incrédulos. Eso es sinónimo de lágrimas. Pero allí, el tabernáculo de Dios secará nuestras lágrimas, porque ya no habrá más muerte, dice el texto. ¿Qué significa? No habrá más separación, hermano. Hoy día estamos a expensas de la separación. ¿Cuántas veces lo hemos conversado? Nosotros a veces nos enamoramos y ponemos todas nuestras energías en algo que no es para siempre. Si nuestro gozo, hermanos, si nuestra energía,
nuestro punto de mira no está puesto en las cosas eternas y en este destino final, nos vamos a ver truncados. Y esto no quiere decir que tú abandones tus deberes. Que, por ejemplo, el dueño de casa, por decir, tiene que trabajar, los hijos tienen que estudiar, formarse, etcétera, formar su familia, todo, pero siempre con la perspectiva celestial, porque aquí en este plano existe la muerte, y la muerte es separación. ¿Cuántas familias nosotros hemos vivido, cierto? Separaciones de nuestros seres queridos, y que gracias al Señor los que han visto partir seres queridos creyentes tienen la esperanza de volverles a ver. Pero ahí está la muerte. Como dice Pablo, este aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero en la nueva Jerusalén, en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, no habrá más muerte. No habrá separación. La palabra muerte significa separación. Ni habrá más llanto. Yo no me puedo ahora imaginar, ni tú, nunca más llorar. Y dice, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La pregunta es, ¿cuáles son las primeras cosas? Esto me ha hecho reflexionar. Nosotros estamos viviendo en las primeras cosas. En este siglo presente, en este siglo malo, en este siglo sujeto a la muerte, sujeto al llanto, al clamor y al dolor. ¿Qué decía Salomón? Un gran ejemplo para nosotros también. ¿Qué es lo que hay debajo del sol? Vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad en términos de corto plazo, vano. Esa palabra vanidad en hebreo denota la idea de que no dura nada, es corto, tu vida es vanidad, tu vida es corta, la vida en este planeta es corta. No nos damos ni cuenta cuando ya estamos en la curva descendente. Vanidad y qué más, aflicción de espíritu. Para el creyente este mundo es aflicción de espíritu, ¿no? De repente conversamos entre los hermanos, el estar conviviendo, ¿no es cierto?, 10 horas en el trabajo donde la gente odia la verdad de Dios, ¿no es cierto?, y por razón espontánea odia a los que son distintos, que son creyentes. Eso también genera un desgaste, una aflicción de espíritu. Pero ¿qué nos alienta al estar transitando en un mundo tan malvado? Estas glorias venideras, glorias magníficas que el Señor nos ha prometido para nosotros, por pura gracia, por pura misericordia. De modo que, hermanos, estamos viendo que estas cosas primeras es el tramo por este mundo. Nos acordamos ahí cuando Pablo le decía a los romanos, no os conforméis a este siglo. Esa palabra siglo significa este mundo, esta etapa, esta era de maldad. Pero esa era de maldad llegará a su fin. El Señor habló del siglo presente y del siglo venidero. El siglo venidero es glorioso, pero el siglo presente es de muerte, es de llanto, es de clamor y de dolor. Pero en el estado eterno, esas cosas no serán más. La Nueva Jerusalén, hermano, es la ciudad de Dios que desciende, en donde nosotros moraremos. Por pura gracia tendremos nuestro nombre y nuestra ciudadanía para siempre, jamás. Miren lo que dice el versículo 9. Leamos un poco. Apocalipsis capítulo 21, 9. Apocalipsis capítulo número 21. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos,
que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Verso 13, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué le dice todo esto, hermano? Aquí nuevamente el apóstol Juan recibe esta revelación y ve precisamente un ángel de los que anunciaba los juicios, imagínense, de aquellos que tenían las 7 copas llenas de, como dice ahí, ¿no es cierto?, de las 7 plagas postreras, y uno de ellos habló con él y le mostró esta santa ciudad y la llega a llamar como la desposada, la esposa del Cordero. Aquí han habido ciertas desavenencias en cuanto a la interpretación, más que desavenencias, discrepancias, por decir así, de lo que significa este lugar maravilloso. ¿Por qué se le llama desposada? Algunos dicen, es la ciudad donde va a estar la doncella esposa de Cristo. La gloria de la santa ciudad será también la gloria de la desposada. La esperanza de esta Jerusalén celestial no es algo solamente, permítanme esta aclaración, limitada o circunscrita al Apocalipsis, sino que los apóstoles también nos hablaron. Por ejemplo, acá vemos nosotros en Gálatas, anote como referencia, en Gálatas capítulo número 4, Gálatas capítulo número 4, versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahí Pablo hace alusión a la santa ciudad en esta alegoría que él presenta respecto a Sara y Agar, es decir, Sara, la esposa de Abraham, y la esclava, ¿cierto?, de la cual vino un hijo en esta desobediencia de ambos, ¿no es cierto? En el contexto de los Gálatas, obviamente, poner claramente establecido la diferencia entre la ley y la gracia. Entonces aquí él menciona precisamente la ciudad de arriba, así la llama acá. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, si lo quiere apuntar también, Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice lo siguiente, porque esperaba, leámoslo del versículo 9, Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Note que el autor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, ya mencionaba una ciudad, ¿no es cierto?, cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Esa ciudad es precisamente la ciudad celestial que va a descender del cielo en el futuro, en la redención futura, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí mismo en el capítulo 12, versículo 22 al 24, dice lo siguiente, Hebreos 12, 22 y 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice ahí. Bien, aquí nuevamente, en este caso el autor de Hebreos menciona la Jerusalén celestial. Imagínense, el autor de Hebreos no era Juan. Pablo se lo dice a los Gálatas, el autor de Hebreos que no se conoce, que no es Pablo, entre paréntesis, muchos dicen que podría ser Pablo, pero hay varias razones que descartan esa posibilidad, pero quien haya sido, el autor es uno solo, que es Dios. Y este autor habla ya de la Jerusalén celestial y lo vuelve a repetir en el capítulo 13, verso 14, si usted lo quiere revisar, Hebreos 13, 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál será la ciudad por venir? Sin duda, la ciudad celestial.
la patria celestial. Me acordaba de un pasaje acá, también de Hebreo 11, mire, que nos sirve a nosotros también como peregrinos. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa? Una ciudad. Maravilloso, hermano, lo que dice Hebreo 11, 16. Él nos ha preparado una ciudad. Es la ciudad celestial, es la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén, en los versículos siguientes, hermano, se describe con materiales, con piedras preciosas, relucientes, fulgurosas, hermano, gloriosas. Por ejemplo, dice el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, etcétera, etcétera. Ahora, no quiero que terminemos sin mencionar lo que leíamos delante. Si nosotros leemos acá el versículo 12, aparece Israel en esta ciudad. Miren lo que dice. Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está Israel, de manera particular, de manera singular. Es lo que siempre nosotros enseñamos. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Y usted dirá: ¿y dónde está la iglesia? Veamos acá. Versículo número 13 y 14 dice: y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí están los 12 apóstoles representando, ¿no es cierto?, a la iglesia. Las 12 tribus, Israel, los 12 apóstoles a la iglesia. Tiene una armonía de interpretación cuando aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis los 24 ancianos, ¿se acuerdan? 24 ancianos, 12 representando a Israel, 12 representando a la iglesia. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Toda esta equivalencia numérica tiene una coherencia de interpretación. Es decir, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, será un lugar maravilloso donde nosotros estaremos para siempre, jamás, coexistiendo en un estado que no lo podemos describir. No podemos pedir más detalles. Se habla de la gloria, de lo brillante que es. El versículo, por ejemplo, 23, dice acá, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, la gloria de Dios es lo que va a alumbrar esa ciudad maravillosa. No necesitaremos de lámparas, no necesitaremos de lumbreras como ocurrió en la creación. ¿Se acuerdan la creación? Se necesitó el sol y también la luna. Pero en ese tiempo la gloria de Dios llenará toda esa ciudad gloriosa. Volvamos y terminamos, hermanos, ya este mensaje maravilloso de el Señor a Filadelfia. Capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces aquí está hablando, ¿no es cierto?, en el versículo 12: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El cielo de mi Dios. Siempre hablamos que el Señor está y mora en los cielos. El tercer cielo, decía Pablo, ¿se acuerdan? Y termina este mensaje de Cristo a Filadelfia de la misma manera que lo hace con las otras iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo, hermanos? Y con esto ya vamos terminando este mensaje de Cristo a Filadelfia. Lo que está revelando es algo que solamente van a entender los que el Señor ha querido que tengan entendimiento, aquellos a los cuales Él les ha abierto
el entendimiento. Ya lo hemos dicho en ciertos conceptos, por ejemplo, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, la importancia de Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de los redimidos, el entender que Israel y la iglesia, si bien van a coexistir, pero son dos pueblos, nos permite entender que así como existió también en este tramo, en estas primeras cosas, una ciudad de los impíos, la Babilonia que va a ser destruido, así también la Nueva Jerusalén es la ciudad de los creyentes, de los redimidos, la ciudad de la esposa del Cordero, pero eso no todos lo pueden entender, solamente los que tienen oídos para oír. Y el Señor nos ha dado el privilegio, hermanos, de que nuestros oídos se hayan abierto, que nuestro corazón se haya abierto. Y como lo dice el texto de Lucas capítulo 24, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a seguir meditando en ella. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por este estudio que acabamos de terminar respecto a este mensaje contundente, glorioso, ejemplar para nosotros, el mensaje a Filadelfia. Y qué manera de terminar maravilloso al ver que esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, va a ser un lugar maravilloso, que nadie lo ha podido definir. Es tan glorioso, es tan fulguroso, tan resplandeciente que no nos imaginamos cómo puede ser. Estaremos ahí en la gloria. Gracias, Padre, por tales privilegios, para que tú nos hayas dado, Señor, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Padre Santo, gracias por habernos hecho vencedores en Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. Gracias porque nos harás columnas en el templo, en esa ciudad maravillosa, y pondrás en nosotros el nombre, tu nombre, el nombre de tu Hijo y el nombre de esta santa ciudad. Y es para siempre, como dice el texto. Te agradecemos, Padre, finalmente por habernos abierto el corazón y por habernos abierto los ojos. Que esta tu palabra quede atesorada en nuestros corazones de ahora y para siempre. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén.